Buenos días nuevamente. Me gustaría que se pusieran en pie un momentico todos con su Biblia, por favor. Reina Valera, si la tienen. Tenemos aquí una proyección de Reina Valera, Hechos 1:8. No, póngase en pie, no coja su Biblia, enfóquese acá. Enfóquese acá un momento. Y este está incompleto. Entonces, hemos pasado una vida cristiana algunos, pero este año ha tomado una especial trascendencia este versículo. Y me gustaría que pudiéramos todos entender, memorizarlo, atesorarlo, porque esta es la base de la iglesia, como inicia la iglesia, y es el principio de la existencia de ella y de la preservación de ella. Entonces me gustaría que todos, a la voz de tres, pudiéramos leer este versículo. ¿Listo? Vamos a leerlo de la siguiente manera. Hechos 1:8, pero recibiréis poder del Espíritu, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Listo? A la voz de tres. 1, 2, 3. No tan rápido, para los que van tan rápido. Vamos a volverlo a decir, por favor. Y es increíble. Cuando el arma de un cristiano no es tener la Biblia debajo del brazo, ¿cierto? Viene el ataque y usted saca la Biblia y dice, aquí dice, ¿pero qué dice? No, es tener los versículos en su cabeza, atesorarlos en su corazón. Entonces vamos a leerlo nuevamente todos, ¿listo? Y vamos a mi ritmo. 2, 3. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Listo? Tome asiento, por favor. Déjeme ese versículo ahí puesto, por favor. Muchas gracias. Y quiero empezar este tiempo de predicación retomando este versículo. Así que tome apuntes porque vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos predicando ya como por 2 meses, 1 mes y medio, Alejandro. 1 mes y medio, ¿cierto? ¿Está como la octava? Séptima, casi 2 meses. Entonces, basados en Hechos 1:8, lo primero que encontramos en el libro de Hechos es que el Señor promete que recibiremos poder. Pilas. La idea de estudiar Hechos 8 no, sino de estudiar Hechos, es porque la iglesia está empezando un plan de expansión. Por medio de los grupos pequeños de multiplicación y por medio de unas obras misioneras que el Señor está empezando en esta iglesia. Acompañando a César Casas en su viaje misionero hacia Villavicencio, muchas gracias, y apoyando a la familia Casas en total, ¿cierto? Entonces, hay un plan de expansión del Evangelio de Dios, un plan de expansión de su obra, y empezamos estudiando Hechos, y por eso es tan importante este versículo. Entonces, lo primero que debemos acordarnos es que el Señor prometió que recibiremos poder en Hechos 1:8. Y la pregunta es, ¿qué tipo de poder y de dónde proviene? Pues recibiremos el poder de Dios que proviene a través de su Espíritu Santo. Nadie puede tener el poder de Dios si el Espíritu Santo no está en su vida. Nadie puede ser eficaz a la hora de llevar el Evangelio si el Espíritu Santo no está en su vida. ¿Qué tan llenos estamos del Espíritu Santo? ¿Usted está dispuesto o está buscando del Señor para ser lleno de su Espíritu? Usted lee la palabra del Señor y se está alimentando. Cuando usted tiene hambre, ¿qué dice? Tengo hambre, ¿cierto? ¿Y qué siente? Vacío. Pero después de que usted come, ¿usted qué dice? Quedé como un pico.
quede lleno, ¿cierto? Quede lleno. ¿Usted se alimenta? ¿Usted se alimenta de la palabra de Dios? ¿Usted queda lleno de la palabra de Dios? ¿Usted queda lleno del Espíritu Santo? Tercero. Bueno, primero recibirán poder. El poder viene del Espíritu Santo, pero este poder viene con una misión. ¿Cuál es la misión del poder del Espíritu Santo? Ser testigos. Testigos del Evangelio de Dios. Es ir y decir, a mí me consta esto, a mí me consta que el Señor me salvó, a mí me consta que el Señor me salvó, a mí me consta que el Señor me libertó del yugo del pecado. Amén. Ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el poder que nos da, poder para ir y predicar el Evangelio. Llamados a ser testigos. Ahora la pregunta es, ¿en dónde? ¿Cierto? Y aquí es donde todo este plan de hechos empieza a tomar sentido con base a este versículo de Hechos 1:8. Entonces el versículo dice, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿cierto? En Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra, gracias, y hasta el último de la tierra. Entonces, el Señor empieza diciéndole a todos sus discípulos, ustedes van a empezar aquí, en su casita, con los que usted conoce, los que usted conoce. Entonces yo decía, yo quiero ser un hombre enviado por Dios a mi familia. Pero también empezamos a ver en la predicación pasada, que cuando ellos empiezan a predicar en Jerusalén, es cuando ellos empiezan a vivir la persecución. Y es que es en Jerusalén donde empiezan los mártires. Esteban muere en Jerusalén, con los suyos, predicándole a los suyos. Entonces, me dejó una gran enseñanza hace 8 días. No espera nada de su familia. ¿Sí? Después, posiblemente su familia también le va a atacar muy fuerte, ¿cierto? Los suyos también le van a atacar. Pero su misión con el poder del Espíritu Santo es predicar la palabra. Que el Señor le resplandezca el rostro, como decía Esteban. Su rostro resplandecía que parecía que como un ángel. Entonces, vamos a la familia, me pasa a mí, que voy a la familia, voy a predicar el Evangelio y termino haciendo lo que ellos en el mundo hacen. No, que no sean apedreados por la gloria del Señor y resplandeciendo mi rostro como el de un ángel. No, termino haciendo lo que ellos dicen. ¿Cierto? Pero bueno, ahí vamos. Entonces, en Jerusalén están predicando y la persecución es tal que ¿qué toca? Irse. Antes de irse, esto tiene un orden. Entonces, la predicación está llegando a tanta gente que la gente no está siendo atendida y los apóstoles dicen, llámenme a unas personas, busquen unas personas, elijan entre ustedes unas personas. Unas personas como llenas del espíritu, de buen nombre, bonitos, atractivos, y vamos a reconocerlos como diáconos. Eso pasó en esas 8 días. Se reconocieron algunos hombres como diáconos y esos hombres fueron los encargados de llevar el Evangelio. Esos hombres fueron los que sufrieron la persecución en Jerusalén. Esos hombres fueron los mártires de la iglesia junto con los apóstoles. Entonces miren el llamado tan importante y lo importante que es nombrar diáconos en medio de nuestra congregación, porque ellos son los testigos de nuestro Señor. Entonces quisiera empezar teniendo una lectura. Por favor, ubíquese ahí en su Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 4. Pilas, ahí vamos, ¿no? Esta es la introducción. Vamos ahí. ¿Qué pasó? Esteban acaba de morir, ¿cierto? Uno de los diáconos que habían escogido ha muerto apedreado, pero él prefirió mantenerse en santidad y que su rostro resplandeciera de tal manera que dijeran, parece un santo, pero aún así, parece un ángel, pero aún así
lo apedrearon y lo mataron. Entre los que lo mataron, importante este dato, entre los que lo mataron estaba Pablo, que no se llamaba Pablo, sino que se llamaba Saulo, porque el Señor transforma gente. Guárdese eso en la cabeza. Él era Saulo, el perseguidor de la iglesia, y llegó a ser Pablo un estandarte de la fe cristiana. ¿Listo? El Señor transforma. Y ahí, en ese momento, empezó a transformar a Pablo, a Saulo, cuando vio morir a un hombre que resplandeció su rostro como el de un ángel. Y vamos ahí. ¿Listo? Ahí vamos. Ahí quedó la predicación hace 8 días, ¿cierto, César? Ahí quedó. Ese es el resumen. Entonces, pasamos Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante hasta el 21. Pongamos atención, ubíquese en su Biblia, por favor. Capítulo 8, versículo 4 en adelante, sí. Pero que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, que habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron a Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la importancia de las manos de los apóstoles se daba, el Espíritu Santo les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonable el pensamiento de tu corazón, porque él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad a vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Amén. Entonces, recuerda Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén, su casa. La casa ahí donde están los apóstoles, donde toda la fe judía se profesaba, era ahí. Ahí estaba el templo, ahí era donde iban a orar, allá estaba hecho todo. ¿Sí? Y luego dice, y serán testigos también en Judea y Samaria. Pues el versículo da un orden, pero extrañamente, porque Dios es así, no que sea desordenado, sino que Él decide en su soberanía a dónde ir primero, decidió ir a Samaria. Y me gustaría empezar a profundizar en este tema con un pasaje bíblico en Lucas capítulo 4, versículos 14, Lucas capítulo 15, versículos 4 y 6. Porque los samaritanos, estudiando este libro, entendí algo, la importancia de un samaritano para el Señor. La importancia que tiene usted.
Usted puede ser en este momento como un samaritano. ¿Sí? ¿Quiénes son esos samaritanos? Esos samaritanos son un pueblo rebelde. Un pueblo que viene del pueblo de Dios. ¿Sí? Samaria es la capital del reino del norte de Israel. Cuando eran 12 tribus, se dividieron 10 y 2. Y 10 se llamaron Israel y 2 se llamaron judíos, Judá. En esas 10 había una capital. Esa capital era Samaria. O sea que esa capital que es Samaria también es muy importante para Dios. ¿Y qué pasó con ese pueblo samaritano? Se dejó llevar por costumbres, se me olvidó, egipcias, mesopotámicas, ¿cómo? Paganas, toda esa es la palabra. Por costumbres paganas y terminaron rindiendo culto a Baal, a Sera, a María, a José, ¿cierto? Al divino baby, como dicen por ahí en una novela. Terminaron dando culto a imágenes que a Dios no le agradaba, porque el primer mandamiento de Dios es un solo Dios, ¿cierto? Y el segundo mandamiento es no te harás imagen ni semejanza alguna de ningún ser creado, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero ese pueblo de Samaria terminó haciendo imagen de algunos seres y rindiendo culto a ellos, olvidando sus inicios, porque es un pueblo que también Dios le ama. Entonces, Dios siempre ha querido rescatar ese pueblo. Lee por favor Lucas capítulo 14, versículos 6 y 7. 4 y 6, perdón, 4 y 6. 15, 14 al 6, gracias. A ver si están en la jugada. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces el Señor tenía un pueblo, y en ese pueblo estaban los samaritanos que se habían perdido. Y el Señor ya lo había anunciado a Jerusalén. Entonces los de Jerusalén, estrato 6, ¿cierto? Decían, esos de Judea, esos de Samaria, no tienen nada que ver con nosotros. Ellos son unos pecadores, unos idólatras. Pero que dijo el Señor Jesucristo, que le dijo a ese mismo pueblo, le dijo, no, yo soy el pastor y tengo 99 y tengo una perdida. ¿Saben qué? Yo los voy a dejar a ustedes en el desierto y voy a ir en busca de esa perdida. Son palabras del Señor Jesús. Y no, en ese momento no se había entendido a qué se refiere. ¿A qué se refiere? A que el Señor iba a mandar a sus testigos a buscar a aquel pueblo que se había perdido. A Samaria, a Judea. ¿Y saben qué? A ustedes. Porque ustedes también se habían perdido. Nosotros en otro tiempo también éramos enemigos del Señor, Efesios, ¿cierto? Éramos enemigos del Señor. Por su gran misericordia, lo estoy parafraseando, por su gran misericordia con la que Él nos amó, nos ha acercado. O sea, el Señor, en su infinita misericordia, dejó sus ovejas que ya tenía, ya las dejó en el desierto, porque son ovejas juiciosas. Y se fue en busca de una. ¿Cómo se llama esa una oveja? Se llama Sergio. Y la encontró, se la puso en los hombros un día, hace como 18 años, 20 años, se la puso en el hombro, se la llevó, contento. Venga, ¿sabe qué? Venga, muchachos, hagan fiesta porque me encontré la oveja que se me ha perdido. Así va a ser con Samaria. Así va a ser con Samaria. Así quiere hacer con usted. Porque tal vez usted también lleva mucho tiempo habiendo experimentado del conocimiento del Señor, ¿cierto? Pero en algún momento de su vida se dejó llevar por esas costumbres y se apartó del camino del Señor. Hoy el Señor está aquí buscándole. Ha dejado otras 99 ovejas y se enfocó específicamente en usted. Hoy el Señor ha venido a buscarlo, porque usted es esa samaritano, usted es esa oveja perdida. El Señor está desesperado buscándola. Usted es esa oveja que puso sus ojos en ídolos. En la Virgen María, en San José, en el Divino Niño, en San Gregorio no sé qué.
como un león buscando a quien devorar. Pero el Señor no ha querido que usted sea devorado, sino que el Señor quiere mostrar su poder con usted, arrancándolo de la muerte y llevándolo a la vida eterna. Amén. Entonces, retomemos Hechos capítulo, me expandí un poquito, ¿cierto? Hechos capítulo 8, versículos 8 al 20, ¿qué? 8, capítulo 8, versículo 4 al 25. Entonces, ahí les estoy compartiendo un poquito de la historia de Judá, de Jerusalén. Entonces, en el libro dice primero a Judá, luego a Jerusalén, pero el Señor vio a Jerusalén, a Samaria, que era su oveja perdida, y fue en busca de ella primero que al resto de lados. Y no es la primera vez que lo hacía. Alguien que me diga el nombre de uno de esos profetas bravos del Antiguo Testamento. Uno de ustedes que me diga el nombre de uno de esos profetas bravos. ¿Cuál? Isaías. ¿Usted sabía que Isaías era de Samaria? Increíble. Y Elías también. De Samaria, vivían ahí. El mensaje del Señor, ¿para quién era? Para los samaritanos. Otro, Oseas, también vivía en Samaria. Y el Señor en busca de ese pueblo. ¿Cuántas veces te hemos hablado del Evangelio del Señor? ¿Cuántas veces tal vez has cerrado tus oídos? No importa. ¿Sabe qué dice el Señor? Las veces que sea necesaria, iré por usted. Es más, si me toca caminarme todo el desierto con tal de rescatarlo, usted es esa oveja que yo quiero rescatar. Eso dice el Señor. Hoy es el día que el Señor viene a buscar. Hoy es el día que el Señor quiere limpiarme, liberarme, sanarme, darme salvación. Hoy es el día que el Señor ha destinado para que cada uno de nosotros entremos a su reino. Amén. Entonces, ahí ya les he hablado un poquito de Samaria. Ahora voy a hablarles de Felipe. Un poquito de Felipe. Entonces, Samaria, capital del reino del norte, y sumida en costumbres paganas, mundanas, como se le quiera llamar. Conclusión, son inmersos en el pecado, ¿cierto? Inmersos en el pecado. El Señor manda, por medio de la persecución, mira esto que es buenísimo, la iglesia crece a través de la persecución. Cuando usted está cómodo, usted no se mueve, ¿cierto? Entonces, si usted tuviera una silla ahí acolchonada, con una vaina que le cogiera acá como los buses de ahora internos municipales, que se pone la cabeza y le queda ahí, y para donde se mueva el camión usted no se mueve, ¿no? El bus usted no se mueve, usted va muy fijo, usted no necesita moverse. Entonces, si usted está cómodo, no se mueve. ¿Qué pasó? El Señor incomodó a la iglesia primitiva, a la iglesia del primer siglo, y todos tuvieron que irse. Entre esa huida por la persecución estaba Felipe. ¿Quién era Felipe? Por favor, Hechos capítulo 6, versículo 5. Vamos a retroceder los capítulos ahí. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Listo. Entonces, ¿quién era Felipe? Uno de los hombres, de los 7 hombres que escogieron para ser diáconos de la iglesia. Entonces uno diría, el diácono, pues allá en la iglesia, ¿cierto? Sirviendo en la iglesia, pero pues el plan de Dios era diferente. El plan de Dios para uno de esos diáconos era que muriera en manos de sus enemigos. Porque todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y todo aquel que es amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Y Esteban era un hombre, ¿qué dice ahí? Lleno de fe y del Espíritu Santo. Era un hombre que agradaba a Dios. Y tenía enemigos. ¿Sabe cuál es el enemigo de un cristiano? El mundo.
Y el mundo desafortunadamente está inclusive en nuestra propia casa. Así que no se aterre cuando su propia familia le critica, porque es natural, porque ellos son parte del mundo, usted no. Entonces Felipe era uno de esos 12, de esos 7 diáconos elegidos, nombrados, reconocidos, que el Señor quiso esparcir por causa de la persecución. Pues imagínese que nos acaban de nombrar ministros y viene la guerrilla y ¡pum!, mató a uno en plena reunión. ¿Usted qué dice? Ya no quiero ser ministro, ¿cierto? O mejor me voy a ser ministro, pero en otro lugar. Así pasó con ellos. Están siendo diáconos, matan a uno y ellos dicen, yo sí quiero ser diácono, yo quiero ser testigo del Señor, pero aquí no, yo mejor me voy. Y Felipe se va, busca un camino y llega a Samaria. Y en Samaria empieza a predicar el evangelio. Pero bueno, ¿cuál era la característica de Felipe? Versículo 3 del capítulo 6. Mire la persona. ¿Quién era Felipe? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, en otra versión dice, hombres respetados y llenos del Espíritu Santo. El evangelio es llevado con poder por hombres llenos del Espíritu Santo y con respeto, que han ganado el respeto de toda la comunidad, de toda la congregación, de toda la iglesia. ¿Sí? Porque son hombres de buen testimonio. ¿Cuántos de ustedes quieren ser un Felipe? Uy, un solo Felipe. ¿Cuántos quieren ser un Esteban? ¿Cuántos quieren ser un Nicanor? Amén. Se me adelanta a ver. Pues todos deberíamos, por allá el apóstol Pablo dice, si ustedes desean obispado, buena obra desea. Todos deberíamos anhelar ser diáconos. Todos deberíamos anhelar ser predicadores, ser obispos, ¿cierto? Porque es un anhelo y es una buena obra la que uno está deseando. El apóstol Pablo dice, buena obra desea, y nos invita a que deseemos ser como ellos, a que tomemos el ejemplo de ellos. Entonces entra Felipe a Samaria, ¿cierto? Y va a empezar a predicar el evangelio de Dios. Y quiero que usted tenga en cuenta estos 53, 54, sí, estos 9 punticos para una predicación a los samaritanos. ¿Cuántos tienen entre sus cercanías samaritanos? Hombres que tienen idolatría y inmersos en el pecado alrededor de ustedes. Listo, todos lo tenemos, ¿cierto? Todos tenemos una parte de la familia así. Versículo 5, Catalina, de capítulo 8, por favor. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Listo, voy a leerlo aquí. Versículo 5. Felipe, por ejemplo, se dirigió hacia la ciudad de Samaria y allí contó a la gente acerca del Mesías. Usted no necesita ser un predicador docto en la ley y haber estudiado la Biblia al derecho y al revés y conocer, como dice el pastor Manuel, hermenéutica, astronáutica y ¿qué era lo otro que decía? Y dialéctica. No, usted lo que necesita es salir y contar de aquello que Dios, de lo que Jesucristo, no Dios, porque sabemos que Dios es el Padre, pero aquí la predicación eficaz es hablar de Jesucristo. Hermano, Brian, Jesucristo hizo por mí esto. Jesucristo a mí me libertó del error. Josué, no sé si sabías, pero a mí Jesucristo iba viajando con mi esposa y nos quedamos en la moto y me salvó la vida. Apenas tengo un rayoncito aquí en la mano con 5 tornillos y una platina. ¿Sí? Pero es salir y contar. No busque la manera de usted tener la posibilidad de predicarles el evangelio de una manera tan profunda. No, Felipe lo que hizo fue ir y contar. Yo vi a Jesús y yo vi cuando él subió al cielo. Y a mí me consta las maravillas que el Espíritu Santo ha hecho a través de sus apóstoles. Él no cogió la Biblia y dijo, venga, les enseño. Cuando se presentó la oportunidad más adelante, Felipe con el etíope lo hizo, pero en este momento está en una ciudad con unas personas con el corazón durísimo.
y que su mente estaba metida en la idolatría, en santos por allá, es más, hasta en hechiceros. Ahí ahorita lo leímos. La gente llamaba al hechicero el varón con el poder de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento, en el Levítico, habla acerca de la brujería y acerca de la hechicería y la castiga tremendamente. Pero un pueblo que había vivido también lo que es el pecadeo y todo eso, se le olvidó. ¿Por qué? Porque se dejaron contaminar con el mundo. Que no pase eso en nuestras vidas. Y si ya pasó, no se preocupe, oportunidad tenemos nuevamente. Versículo 6, por favor. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces usted se va a ir para donde esos samaritanos, pecadores todos, igual que yo, a contarles. Solamente a contarles lo que Jesús ha hecho. Pero ¿saben qué es lo bonito acá? Que cuando Felipe fue a contar eso, el pueblo quería escuchar. El pueblo quería oír lo que Felipe tenía para decir. ¿Saben por qué pasa esto? Porque Dios prepara el corazón de aquellos a donde nosotros vamos. El Señor está preparando el corazón de su familia. El Señor tiene preparado hoy su corazón para que este mensaje quede ahí grabado. Para que el Señor hoy ha preparado el corazón de ustedes para que hoy se arrepientan, para que hoy accedan a la salvación que solo el Señor Jesucristo puede dar. Entonces, el respaldo del Señor va en que Él va preparando el corazón del camino hacia donde usted va. Entonces Felipe arrancó, iba huyendo y dijo: voy a pasar por Samaria, que en Samaria, pues como son tan pecadores, ¿qué les importa lo que yo diga? Y entró y dijo: uy, yo entré aquí, pero yo voy a predicar de Jesucristo. Voy a contarles lo que Jesucristo ha hecho. Y el Señor ya había preparado el corazón de ellos. Y esa gente estaba deseosa de escuchar. Entonces usted, ¿qué tiene que hacer? Prepare su casa. Usted prepare su casa. Abra su casa y el Señor alistará el corazón y los oídos y dispondrá a esa comunidad a la cual queremos llegar. Amén. Para eso son los grupos pequeños de multiplicación. Por eso estamos estudiando Hechos, porque necesitamos el otro año, finalizando o inclusive ahora mismo, tener grupos pequeños en todo lado, porque el Señor te está preparando el corazón de ellos. Necesitamos que como iglesia estar preparados para mandar a nuestra obra misionera hacia Villavicencio, porque el Señor tiene preparados los de Villavicencio para simplemente ir y contarles: el Señor Jesús me salvó a mí del alcohol. Amén. Versículo 7 lo voy a leer yo aquí. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Muchos que habían sido paralíticos y cojos fueron sanados. Entonces, aparte que el Señor alista el corazón, respalda su obra. Respalda su obra. Algo que me enseñó a mí Manuel Cortés y Germán Rubio y Janet Casas hace como 8 años, no, 12 años, más cierto, como 15 años. Me dijeron: Sergio, usted vaya y haga. Usted vaya y haga, que el Señor lo respaldará. Ahora, el resultado para que nosotros digamos que es malo, pero el Señor lo respaldó a usted, y si el resultado a nosotros no nos gusta, el Señor lo recompensará a usted, porque usted hizo la labor que nosotros no. ¿Sí me entienden? Entonces usted vaya y haga, y el Señor le respaldará. En ese momento, en ese tiempo, ¿cómo respaldaba el Señor a los apóstoles y a los diáconos y a los discípulos de la primera época? Pues ellos expulsaban demonios, ¿cierto? Porque el Señor los había mandado. Sanaban enfermos así, poniéndole las manos. Al cojito les nacía la patita, al manquito les hacía la manito. Pero era el respaldo que en ese momento la iglesia necesitaba para crecer. En ese momento el Señor también nos respalda. Pues aquí el alcohólico dejó de serlo, ¿sí? Salió. El ladrón dejó de serlo, salió. ¿Sí? El mentiroso no miente tanto. No, ya no. Yo es que no miento.
El hombre que estaba enfermo, el Señor le sanó. Y volverá y lo sanará. ¿Cuántas veces? Las veces que el Señor quiera, las veces que nosotros le busquemos. Versículo 12, por favor. ¿Esta es mía? Gracias. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Perdón, Katica, perdóname. Versículo, vamos en el 7, ¿cierto? Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Listo. Entonces, el Señor prepara, respalda y aparte de eso, produce gozo. Produce gozo a donde usted va. Tal vez usted está un poquito afligido y dice, mis amigos la están pasando muy difícil. Pero cuando usted lleva el Evangelio del Señor, el de sanación, el de salvación, el de liberación, esa gente a la cual tú le llevas el Evangelio siente gozo y una profunda alegría. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a preparar una nueva obra en ellos. Porque el Señor los está transformando. Porque inclusive está cambiando eso que ellos mismos saben que no es bueno. Eso que tanto les amarga. El Señor está produciendo gozo en las personas que escuchan su mensaje. Amén. Y ahora sí, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando oyeron a Felipe que les anunciaba de Jesucristo, ¿ellos qué? El Señor convence. Mira, este es el punto, ¿qué? 8, 5. El Señor convence. Usted lleva la palabra del Señor y usted no puede coger a una persona, bautícese, en el nombre de Jesús, bautícese, y obligarlo. Usted puede persuadirlo y ser muy insistente. Para eso el Señor nos llamó, para ser muy insistentes. ¿Sí? El día que le cierren las puertas, ¿qué dice el Señor Jesús? Sacúdase los pies y váyase. Pero usted hasta el último momento predique el Evangelio. ¿Qué Señor? Ese Señor sí es cansón. No me importa. El Señor me mandó para eso. Y el día que alguien no quiera, pues, ya que me diga, ¿sabe que me tiró la puerta en la cara? Yo me saco mis pies y busco otro lugar donde ir a predicar. Porque eso fue lo que me mandó el Señor. El Señor nos convence. ¿Cómo convence el Señor? A través de su Espíritu Santo. No es usted, es el Espíritu Santo que está en usted. Algunas personas dicen, ese Señor sí es convincente. No, es el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros los creyentes, actuando en la vida de los nuevos creyentes, de los futuros nuevos creyentes. En Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, la palabra del Señor nos enseña así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Listo. Entonces, si yo me fuera, dice el Señor Jesús, vendrá el Consolador, y ese Consolador convencerá al mundo de ¿qué? De justicia, pecado y juicio. Y recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ese Consolador es el Espíritu Santo. Y ese Consolador que desciende sobre cada uno de nosotros una vez creemos en Jesucristo es aquel que actúa en la vida de otro futuro cristiano, convenciéndole de pecado, justicia y juicio. ¿Usted qué tiene que hacer? Insistir, persistir, no desistir en la predicación del Evangelio. Venir y contar, el Señor a mí me salvó, el Señor a mí me libró, el Señor a mí me sanó. Tal vez alguna persona vuelva y haya vivido eso y lo recuerde. Y en el versículo 13 también nos dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿cuántos de nosotros, si levantan la mano, dice ahí, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Ha confiado usted en el Señor Jesucristo?
¿Busca usted el Señor Jesucristo día a día? ¿Estudia la palabra? Si lo hace, está lleno del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo habla por sí mismo. ¿Sí? No se preocupe. Ahí el Señor también le dijo a los apóstoles: serán llevados ante reyes y no se preocupen qué van a decir, porque el Espíritu Santo les dirá qué van a decir. Aquí el Señor está diciendo: usted está lleno del Espíritu Santo, el Señor Jesús. Usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablará. Y hablará de todo lo que sabe, de todo lo que ha visto. Pero eso solamente pasa cuando un hombre o una mujer están llenos del Espíritu Santo. Ese es el poder hablar a otros de Jesucristo, poder llamar a otros a la salvación. Ese es el poder del que nos habla Hechos 1:8. Ojo, acuérdense que Hechos 1:8 es el versículo base de todo el libro de Hechos. Si no estuviera ese versículo, si no se hubiera hecho eficaz, verdadero, si no se hubiera hecho realidad, el Espíritu Santo no estaría en nuestras vidas y la iglesia no hubiera llegado hasta el día de hoy, y no llegaría hasta el día que el Señor quiera, cuando Él venga por nosotros, ¿cierto? Y si no viniera el Espíritu Santo, si no estuviera el Espíritu Santo y viniera el Señor Jesucristo, ¿a ver qué pasaría? Todos se condenarían, porque el Señor vendrá por aquellos que tengan el Espíritu Santo como sello en sus vidas. Entonces miren la importancia de ese versículo, es tremendo. Cada vez que lo miro y cada vez como que me salen más cosas, como dice Orlando, bueno, del Espíritu. ¿En qué versículo vamos? 13. Para leer el 13, ¿cierto? Sí, para leer el Hechos 13. Hechos 13. No, Hechos 13. ¿Ya lo leí? ¿Hechos 13 ya lo leímos? No, Hechos 13, por favor, Cática. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Listo. ¿Quién era Simón? Un hechicero, ¿cierto? Que tenía gran poder. Es más, decía que era el que tenía el poder de Dios. Pero inclusive ese hombre que era tan difícil y tan poderoso, con el poder del Espíritu Santo, creyó. ¿Cuántos tenemos personas difíciles en nuestra familia? Uy, yo pensé que yo era el único. Así es, hermano, una esperanza. Doña Flor levanta las dos manos. Dice: ¿hay personas difíciles? El Señor, a través de su Espíritu Santo, convence inclusive a los más difíciles. Usted no, pero usted lleno del Espíritu Santo. Usted lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llevará a esa persona al convencimiento de justicia, pecado y juicio. O pecado, justicia y juicio. Pregúntese usted: ¿qué tan lleno estoy del Espíritu Santo? Y si está un poquito bajito del Espíritu Santo, ahora pregúntese: ¿cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? Entonces aquí le respondemos: estudiando la Biblia, disciplinándose, acudiendo al Instituto Bíblico Fiel, buscando un hombre y una mujer, o una mujer que le discipule, que le instruya, uno de los líderes, para que les alimente, primero con leche y luego con vianda. Así se llena usted del Espíritu Santo. Y una vez usted lleno del Espíritu Santo, esa persona tan difícil en su familia, por el poder del Espíritu Santo en su vida, creerá también en Jesucristo. Amén. Entonces, personas difíciles, más llenura del Espíritu Santo. A personas difíciles, más Espíritu Santo. Espíritus Santos no, más Espíritu Santo. Versículo 15, por favor. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ese versículo podría pasar desapercibido. Pero vienen los apóstoles a Samaria, porque habían escuchado que ya el evangelio se había propagado, ya el evangelio se había comunicado a todos, y vienen los apóstoles con un fin. ¿Saben cuál era el fin? De transmitir el Espíritu Santo, que en esa época, solo en esa época, se transmitía por imposición de manos.
Hoy no puedo yo llegar y decir, Juana, voy a transmitir el Espíritu Santo. No, hoy el Espíritu Santo llega una vez que creen en Jesucristo. ¿Sí? Pero en ese entonces, el poder del Espíritu Santo lo transmitían los apóstoles y llegaba a los verdaderos creyentes. Entonces llegaron los apóstoles, miren cómo es eso. Y los apóstoles empezaron a orar por los creyentes que estaban en ese momento congregados. Y muchos, dice la palabra del Señor, y muchos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Muchos son todos? ¿Muchos son todos? No. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo llega a la vida de aquel que realmente se ha entregado al Señor Jesucristo. Pastor Sergio, es que yo como que no tengo llenura del Espíritu Santo. Mi hermano, ¿sí crees en Jesucristo? La llenura del Espíritu Santo viene a través de creer en Jesucristo. Si usted no cree en Jesucristo, no puede ser lleno del Espíritu Santo. Es más, ni siquiera tiene el Espíritu Santo. ¿Listo? Y cuando venga el Señor Jesús por entre las nubes a recoger su iglesia, aquel que no tenga el Espíritu Santo se quedará y sufrirá el juicio de Dios y su condenación será eterna. Pero si usted hoy ha recibido, si usted hoy recibe al Espíritu Santo, el día que venga Jesucristo lo llevará y usted disfrutará de una paz, de un gozo y de un descanso eterno, porque ya nada le aquejará la vida, ya nada le dolerá, ya su vida será transformada. Amén. Vamos en el punto 8, ¿cierto? Punto 8, versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Listo. ¿A quién le dijo eso? A Simón. A Simón. Por eso hoy quiero decirles también. De Simón, la descripción de Simón es que era un hechicero. ¿Sí? Que creyó el mensaje que llevó Felipe. Que se bautizó. Pero ¿saben qué? No fue lleno del Espíritu Santo. Su vida no había sido entregada completamente al Señor Jesús. Por consiguiente, no había sido salvo. Por consiguiente, no tenía el Espíritu Santo. Pero aquí hay un mensaje muy importante. El apóstol Pedro le dice, estaba Pedro y Juan, ¿no? Y es porque la importancia de Samaria, Pedro y Juan, los apóstoles más cacaos, estaban ahí y Pedro le dice a Simón, mire, arrepiéntase de sus malos pensamientos, arrepiéntase de su forma de vivir. ¿Por qué? Porque él quiso comprar, él tenía mucho dinero y quiso comprar el don del Espíritu Santo. Yo, como, lléneme el vaso. ¿Cuánto vale que me llene el vaso? 10.000, no me importa, le pago 20.000. ¿Sí? Él dijo, ¿cuánto vale que me llenen del Espíritu Santo para yo tener ese poder? Eso no tiene precio. Y porque usted piensa que lo puede comprar, se va a condenar. Porque es que la declaración del Evangelio de Dios no es solamente salvación, es condenación. Salvación para el que ha creído en Jesucristo y condenación para el que rehúsa creerlo. Vida eterna para los que reciben el Espíritu Santo. Juicio eterno para los que no han recibido el Espíritu Santo. Ese es el Evangelio de Dios y así empieza a difundirse a través de Samaria. Un hombre hablando de Jesucristo y unos apóstoles hablando de juicio y de condenación a un hombre que creía tenerlo todo. Así que hoy es la oportunidad, como con Simón, arrepiéntete de tus pecados para que no te condenes al juicio eterno de Dios que está próximo. Quiero decirles que ya faltan 2000 años menos para el juicio del Señor, ¿cierto? No sé cuándo vendrá, lo que dice es que ya faltan 2000 años menos. ¿Listo? Versículo 22 ya. Bueno, aquí tengo anotado en mi cuaderno, en mi agenda, para decirles a ustedes Simón tuvo una mala acción, ¿cierto? Quiso comprar el don del Espíritu Santo.
Y todos tenemos malas acciones, todos, yo también. A veces estoy por ahí, se me salta la piedra y se me sale el taco y tremendo, ¿no? Ustedes, me daría mucha vergüenza que ustedes vivieran en un momento de esos. Pero toda mala acción abre la puerta a un verdadero arrepentimiento. Piense usted si ha tenido una mala acción esta semana o en este último tiempo. ¿Se ha portado mal? ¿Muy mal? ¿Demasiado mal? No se preocupe. El Señor hoy abre la puerta para que usted se arrepienta. Hoy abre la puerta para el arrepentimiento. Versículo 25, por favor, Katica, ya estamos terminando. Con este versículo vamos a terminar. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Oiga, póngale cuidado a esto tan bonito. Ustedes de los que ha pensado esto que, ay, pero ellos no están haciendo nada. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado eso? Ay, pero usted no ha hecho nada. ¿Sí? Bueno, listo, no la tengo la mano, yo lo he pensado. Yo he dicho, es que ese uno no hace nada. ¿Sí? ¿Saben qué? Felipe fue y predicó el Evangelio a los samaritanos, donde nadie quería ir, hacer lo que nadie quería hacer. Y esto es contagioso. Contagioso. Mire, analicen esto. Están en Jerusalén, los apóstoles en Jerusalén, y se van hacia Samaria. ¿Cierto? ¿A qué? A reafirmar la fe de esos nuevos creyentes. A reafirmar la fe de esos nuevos creyentes. Pero en el camino de Jerusalén a Samaria no se detuvieron. Llegaron a Samaria y ahí reafirmaron la fe de esos creyentes. Cuando llegan a Samaria y ven el trabajo de Felipe, es que dicen, uy, esto es verdad. Y se contagian de predicar el Evangelio. Y de regreso a Jerusalén, por todas las aldeas de Samaria, predicaron el Evangelio. ¿Usted quiere que la iglesia llegue a más lugares? Vaya usted a un solo lugar bien lejano, que seguramente de regreso, cuando vayan los líderes, se antojarán y harán lo que usted ya hizo. Usted es el que abre la puerta para que el Evangelio de Dios sea predicado en más lugares. Amén. Es usted el que abre la oportunidad. Teniendo presente todo esto, terminamos la predicación del Evangelio a los samaritanos. Espero que haya sido claro, que haya sido motivador para que usted salga y predique, pero también para que usted tome la decisión el día de hoy, si fuera necesario, de entregar su vida a Jesucristo. La iglesia necesita hombres y mujeres valientes y llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres con el don, con el talento, con la disposición. Pero esos hombres y esas mujeres deben haber procedido hacia el arrepentimiento. Por eso el día de hoy, si es su caso, le pido el favor de que todos inclinen nuestro rostro. Todos inclinen su rostro y cierren sus ojos. Y tal vez, solo tal vez, usted sea como uno de esos samaritanos, que cuando han sido pueblo de Dios viviente, se dejaron contaminar por alguna de las costumbres del mundo. Tal vez usted es de esas personas que ha estado mucho tiempo tal vez usted es de esas personas que cuando, como Simón, que aunque han vivido por mucho tiempo siguiendo y escuchando el mensaje de alguno de los siervos del Señor, aún no ha entregado su vida al Señor Jesús. Entonces hoy es el día en que podemos cambiar ese destino, el destino de la muerte eterna, de la condenación eterna. Hoy ustedes son esa oveja perdida del Señor. Hoy ustedes son esa oveja que iba andando por el desierto
rebaño. Pero el Señor ha salido en busca de usted. El Señor está presuroso para encontrarle. Usted es esa oveja que el Señor ama. Usted es la oveja que el Señor está buscando. Toda gran equivocación abre la puerta a un gran arrepentimiento. Evalúe usted en qué se ha equivocado y hoy arrepiéntase y pídale al Señor que vuelva y lo incorpore a su rebaño. Que haga fiesta con usted, que llame a todos sus amigos allá en las cortes celestiales y digan: vengan conmigo, alégrense, porque esta mi oveja perdida hoy la ha recuperado. Porque el Señor Jesús dijo: hay fiesta en el reino de los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Que hoy la fiesta en el reino de los cielos sea por usted, porque usted se ha arrepentido. Amado Señor, mi Padre Santo, gracias, mi buen Dios, porque este mensaje de salvación llega día tras día. Gracias porque hemos sido tal vez como esos samaritanos que alguna vez conocimos de ti, pero nos dejamos llevar por las costumbres que nos rodeaban. Hemos creído en otras personas, mi buen Dios. Hemos puesto nuestros ojos en otras cosas, pero hoy nos arrepentimos y centramos, ponemos nuestra mirada en Jesucristo, nuestro único y verdadero Salvador, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel sobre el cual reposa la promesa de ser salvos y de ser sanos, aquel que vino a liberar a todo su pueblo de la opresión, Señor. Hoy no tenemos problemas, mi buen Dios, hoy estamos oprimidos, hoy el pecado nos oprime, el alcohol, la mentira, el chisme, la enfermedad, Señor, nos tiene oprimidos, nos tiene presos, pero confiamos plenamente que tú, mi buen Dios, tienes el poder para liberarnos, para darnos el gozo que solo tu Espíritu Santo puede dar. Por eso, Señor, hoy queremos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Hoy queremos que tu obra se manifieste en nuestras vidas. Hoy queremos, mi buen Dios, que esta iglesia crezca cada día más, que tu evangelio sea llevado por todas las aldeas de Samaria, por todos los lugares por donde nosotros vayamos, mi buen Dios, y que a todos aquellos, inclusive los más difíciles, también llegue tu mensaje. Damos gracias, mi buen Señor, por esta predicación, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Y acuérdense, toda gran equivocación abre la puerta para el arrepentimiento. Amén.